Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Mi nombre es Juan Beiroa y en este video vamos a terminar de ver los temas que tienen que ver con el estudio de la mecánica. En mecánica generalmente vemos tres grandes temas, siempre más o menos en el mismo orden. Primero la cinemática, que es la parte de la física que estudia la descripción de los movimientos. Ahí siempre los caballitos de batalla, lo que vemos con mucho hincapié, son lo que llamamos el MRU y el MRV. El segundo gran tema es la dinámica, que es la parte que estudia la causa de los movimientos. Ahí tenemos siempre las tres leyes de Newton, primera, segunda y tercera. Y por último, que es el tema de este video en particular, es el tema de energía, que tiene que ver con la capacidad que tienen los cuerpos de poder moverse o de generar movimiento. Ahí tenemos básicamente tres grandes conceptos: el concepto de trabajo, el concepto de potencia y el concepto de energía mecánica. Antes de empezar con los nuevos conceptos, con los que tienen que ver con energía, vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos fundamentales de lo que es cinemática y lo que es dinámica. El primer concepto tiene que ver con el de posición y desplazamiento. Si miran la placa que está en pantalla, pueden observar un sistema de referencia con una persona que está ubicada en una posición específica dentro de ese sistema de referencia. Si pasa un rato, no importa cuál, en el ejemplo nos marca que 10 segundos después esa persona se movió hacia atrás de la posición 5 a la posición -2, lo que ocurre ahí, o lo que solemos decir, es que hubo un desplazamiento, más en cotidiano un movimiento. Ese desplazamiento lo vamos a anotar generalmente con una letra D o con dos letras. Si usamos la X para la posición, vamos a usar delta, la letra griega delta, que es ese triangulito, la letra griega delta X entonces, y ese desplazamiento es la resta de la posición final menos la inicial. En nuestro caso, esta persona se ha movido unos 7 metros. De la parte dinámica hay varios conceptos que está bueno recordar. El primero es el de masa. Masa refiere generalmente a dos cosas. En primer lugar, a la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Cuerpos que son muy masivos tienen mucha cantidad de materia. Por el otro, refiere a lo que llamamos inercia, que tenía que ver con la dificultad que tiene un objeto para ser acelerado. Y por el otro lado, habíamos visto también muy relacionado con la masa el peso, que es un ejemplo de lo que llamamos fuerza. En particular es la fuerza que la Tierra le hace a los objetos que están cerca de su superficie. Y lo que tenía de importante, o que generalmente hace que se confunda un poquito con la masa, es que resulta ser proporcional a la masa. Es decir, mientras más masa tiene un objeto, mayor va a ser la fuerza-peso. Y más en general, teníamos el concepto de fuerzas. No es la única fuerza que hay, el peso. Intuitivamente, fuerzas son básicamente o tirones o empujes. Ahí el tema importante, la ley importante, era la segunda ley de Newton, la que nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas sobre un cuerpo equivale al producto de su masa por su aceleración. Y obviamente, de nuevo, ejemplo, la fuerza-peso, que equivale al producto de la masa del cuerpo por la aceleración gravitatoria, que generalmente usamos la G minúscula. Empecemos ahora sí, entonces, ya hecho el repaso, a discutir los conceptos nuevos que vemos en este video. El primero es el concepto de trabajo. En realidad trabajo mecánico. Después, en lo que queda del video y en general en todos los materiales, simplemente se lo va a llamar trabajo. Trabajo es algo que hacemos cuando, al aplicar una fuerza sobre un objeto, producimos algún tipo de desplazamiento del mismo. Entonces, para generar un trabajo necesitamos dos cosas. Primero, una fuerza. Y segundo, que con esa fuerza se produzca un desplazamiento. Veamos entonces el ejemplo. Tenemos una cajita, algún objeto que está en alguna posición inicialmente. En este caso es la posición x igual a 1 metro. Le aplicamos una fuerza y por causa de esa fuerza, el objeto se desplaza hacia alguna dirección. En este caso vemos que se desplaza desde la posición 1 a la posición 6 metros. El trabajo lo vamos a calcular como el producto de la fuerza por el desplazamiento, que es la distancia recorrida. En este caso es 1 newton por 5 metros, nos daría un trabajo de 5 newtons por metro. Miremos un poquito más las unidades, porque trabajo es una cantidad lo suficientemente importante como para que a sus unidades, las de newton por metro, le hayamos dado un nombre en particular. En el sistema internacional, a newton por metro le vamos a llamar joule. Joule va a aparecer luego cuando veamos calor, así que recuérdenlo. En particular, si recuerdan que newton era kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, vemos que joule es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. En el otro sistema de referencia que solemos estudiar, que es el CGS, se usa una unidad que se llama ergio. El ergio equivale a 1 dina
por centímetro. Dina, la unidad de fuerza del ergio, centímetro, la unidad del CGS, y el centímetro, la unidad de desplazamiento o de distancia del CGS. De nuevo, queda en gramo por centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado, y como son las dos unidades del mismo tipo de magnitud, hay una equivalencia. Se puede pasar de una a otra. En particular, un ergio equivale a unos 10 a la menos 7 joules. Veamos un ejemplito antes de seguir continuando con lo que es potencia, que es el tema que nos sigue. Tenemos de nuevo el mismo ejemplo que veíamos antes, ahora con una masa un poquito distinta, como para jugar un poco. La fuerza que está aplicada ahí, la de 1 newton, no es la única fuerza. Si el objeto está en la Tierra o en cualquier lugar, planeta que tenga masa, ese objeto va a tener un peso. En particular en la Tierra es de 98 newtons. Entonces la pregunta que surge es, si ese objeto tiene dos fuerzas aplicadas, ¿cuánto vale el trabajo que realiza cada una de las fuerzas? Sería bueno que antes de ver la respuesta, pausen el video y traten de resolverlo ustedes. Espero que se hayan tomado el tiempo de resolverlo ustedes. Deberían haberse dado cuenta, o sería bueno que se hayan dado cuenta, que de esas dos fuerzas, la fuerza aplicada de 1 newton y la fuerza peso, hay una sola en realidad que está generando, contribuyendo a un trabajo. En la dirección de la fuerza de 1 newton hay un desplazamiento. Entonces, como decíamos hace un ratito, si trabajo es algo que hacemos cuando con una fuerza producimos desplazamiento, ahí, con esa fuerza, estamos generando o haciendo un trabajo. La fuerza peso, en cambio, no está generando trabajo, porque en la dirección de la fuerza peso no hay un desplazamiento. El objeto siempre se mantiene más o menos a la misma altura. Así que, mientras que el trabajo de la fuerza F es de 5 joules, el trabajo de la fuerza peso va a ser de 0 joules. Entonces podemos revisar un poquito nuestra definición de trabajo. Es cierto, trabajo es algo que hacemos al aplicar una fuerza sobre un objeto y producir un desplazamiento. Ahora, necesitamos una fuerza y que ese desplazamiento sea en la dirección de la fuerza, no en cualquiera. Con eso, en los materiales teóricos van a ver que hay una definición un poquito más completa de trabajo, que es, sí, fuerza por distancia, pero además se le agrega un factor multiplicando que es el coseno del ángulo entre la fuerza y la dirección del desplazamiento. El siguiente concepto que vamos a ver es el concepto de potencia. De nuevo, también potencia mecánica, pero en adelante solamente potencia. Potencia refiere a la cantidad de trabajo que uno realiza por unidad de tiempo. Y es algo así como qué tan rápido puedo hacer trabajo o puedo entregar un trabajo. Es una especie de velocidad del trabajo. La potencia se define entonces como el trabajo realizado dividido el tiempo durante el cual se realizó ese trabajo. Veamos entonces sus unidades. Si las unidades de trabajo son joule y las unidades en las que medimos tiempo son los segundos, esto nos queda en kilogramo metro segundo cúbico y a eso lo llamamos watt. En el CGS no tiene un nombre especial, es simplemente ergio por segundo, pero fíjense que tiene la misma estructura, es unidad de masa, unidad de distancia al cuadrado, unidad de tiempo al cubo. Y la equivalencia es la misma que teníamos entre joule y ergio. Un ergio por segundo son unos 10 a la menos 7 watts. Veamos un pequeño ejercicio. Leo el enunciado. El Mars Rover Perseverance tiene una masa de 1025 kilogramos. Para quienes no sepan, el Mars Rover es un robotito que la NASA mandó a Marte y anda por ahí dando vueltas. Cada día comienza a moverse desde el reposo y alcanza una velocidad de 0,03 metros por segundo luego de 10 segundos. Y mantiene siempre una aceleración constante. No es muy rápido el robotito. Nos pregunta dos cosas el ejercicio. Primero, calcular el trabajo realizado por el motor. Es decir, ese motor tiene que hacer una fuerza para poder mover al objeto. Y segundo, calcular cuál es la potencia desarrollada por el motor hasta llegar al desplazamiento del rover con esa velocidad luego de 10 segundos. Entonces vemos aquí un esquemita de nuestro rover. Lo que nos están diciendo es, comienza en un lugar con velocidad 0, tiempo 0. Un rato después, específicamente 10 segundos, tiene una velocidad de 0,03 y recorrió alguna distancia que no conocemos y tampoco conocemos cuál es la fuerza del motor por ahora. Si volvemos a las ecuaciones que habíamos planteado, trabajo era el producto de fuerza por distancia. Habíamos recordado también la segunda ley de Newton, que fuerza era masa por aceleración, y acá es muy fácil calcular la aceleración porque el problema nos dice que el rover pasa de 0 metros por segundo a 0,03 metros por segundo.
Así que la variación de velocidades es de 0,03, paso de 0 a 0,03, y eso lo hace en 10 segundos. La aceleración es el cociente entre esas dos, entre la velocidad final y los 10 segundos. Si eso lo ponemos multiplicado por la masa de 1025 kilogramos, nos da una fuerza de alrededor de 3,075 newtons. Como el movimiento se hace a fuerza constante, es una de las cosas que nos está marcando el problema, aunque podemos asumir, su aceleración también va a ser constante y por lo tanto se trata de un MRV, uno de los temas que se trabajan en cinemática. Para MRV tenemos una formulita de distancia recorrida, que es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la aceleración ya la tenemos, era esa de 0,03 dividido 10 y el tiempo es de 10 segundos, podemos calcular que la distancia recorrida es de unos 0,15 metros. Con eso, volvemos a la definición de trabajo, multiplicamos estos dos valores y obtenemos un trabajo de 0,46 Joule. Para la potencia teniendo el trabajo, la cosa es bastante fácil. Simplemente agarro el valor de trabajo y divido por el tiempo total de ese movimiento. Los 0,46 Joule dividido 10 segundos nos dan 0,046 watts. El próximo tema es el que llamamos energía. De nuevo es energía mecánica, pero en adelante es simplemente energía. Y ya cuando vean calor van a ver que también hay otras energías, no solo la mecánica. Cuando hablamos de energía mecánica, nos referimos a la capacidad que tiene un cuerpo o sistema de realizar trabajo, es decir, de producir una fuerza que a su vez produzca algún tipo de desplazamiento de cambio de posición. Vamos a dividir entre dos tipos de energía mecánica. La que tiene que ver o la que está dada por el propio movimiento de los objetos y la que tiene que ver con cuál es su posición. Respecto de la posición tenemos lo que llamamos la energía potencial. Esta específicamente es gravitatoria, pero de aquí en adelante solamente potencial diremos. Tiene que ver con cuál es la posición en el espacio, pero más específicamente con su altura respecto de una superficie. La idea es que si un objeto está a una cierta altura, como muestra la placa, el objeto solamente por perder la superficie que lo sostiene, por empezar a caer, va a estar bajo la acción de su fuerza peso. La fuerza peso lo va a tirar hacia abajo, produciendo un desplazamiento, entonces va a producir un tipo de trabajo. La energía potencial la vamos a definir como el valor de la fuerza peso por la altura respecto de la superficie que tomemos de referencia. Es decir, va a ser el producto de la masa por la aceleración gravitatoria por la altura. En este ejemplo que tenemos acá, la energía potencial nos está quedando de 58,8 kilogramos por metro cuadrado por segundo cuadrado. Si vienen prestando atención, deberían darse cuenta que las unidades son las mismas que las unidades de trabajo. Es decir, no se está quedando algo en Joule. Kilogramo por metro cuadrado dividido segundo cuadrado. Y esto tiene sentido porque habíamos dicho hace un ratito que la energía, en principio, no es otra cosa que la capacidad de hacer trabajo. Con lo cual, tiene sentido que midamos todo en las mismas unidades. El segundo tipo de energía que vamos a ver es el de energía cinética. La energía cinética es aquella que los objetos tienen por su propio movimiento. Como vemos en la placa, si tengo un objeto de alguna masa, por ejemplo 5 kilogramos, que se mueve a alguna velocidad, ese objeto solo por estar moviéndose está o tiene la capacidad de realizar un trabajo. Por ejemplo, si se golpea con otra cosa, puede transferir parte de su energía en modo de trabajo y generar un desplazamiento de esa otra cosa. La cinética la vamos a calcular como el producto de la masa por la velocidad al cuadrado, todo eso por un medio, es decir, la mitad. Fíjense que las unidades, de nuevo, son las mismas que las de trabajo. Nos está quedando algo medido en kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. En este caso tenemos una energía total de unos 10 Joule. Ya habiendo visto entonces los dos subtipos de energía, lo que llamamos energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Es decir, va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la masa por la aceleración gravitatoria por la altura. Aquí con energía mecánica hay dos o tres cositas que está bueno que tengan en cuenta. La primera es, si algo se está moviendo pero no varía su altura, toda su energía mecánica va a ser energía cinética. Si algo está quieto pero está a una cierta altura de una superficie, toda su energía mecánica va a ser energía potencial. Cuando algo está moviendo e intercambia o cambia su altura, en general va a tener una mezcla de las dos. Va a tener un poquito de energía cinética y un poquito de energía potencial. El caso quizás más fácil de pensar es cuando uno agarra alguna pelotita o algún objeto y lo tira hacia arriba. Al tirarlo,
lo que uno hace es darle alguna velocidad. Y con esa velocidad le otorga una energía cinética. Esa energía cinética, a medida que el objeto va subiendo su altura, empieza a disminuir. ¿Y qué es lo que gana el objeto? Bueno, energía potencial, porque su altura está creciendo cada vez un poquito más. En el momento en el que llega a su altura máxima, el objeto se queda momentáneamente quieto y luego de eso empieza a caer. Ahí cuando se quedó momentáneamente quieto, toda su energía cinética la perdió y todo lo que tiene es energía potencial. Y al caer empieza a pasar el proceso inverso. Empieza a perder energía potencial y a ganar energía cinética. Entonces fíjense que la energía mecánica como un global, como un total, siempre se está manteniendo constante. A veces es más cinética, a veces más potencial, a veces un poquito de las dos, a veces una sola, a veces la otra. Pero en total la energía mecánica se está manteniendo constante. Con esto ya hemos terminado de ver entonces todos los temas que tienen que ver con la parte de energía. Básicamente tenemos 3 o 4 conceptos dependiendo cómo consideremos. Si hablamos de energía mecánica, tenemos potencial y cinética, tenemos trabajo y potencia.